Dentro de la dinastía Genu existía el palacio de Qilin Dorado, y en su corazón vivió una joven que, sin proponérselo, se había convertido en el sol alrededor del cual giraba toda la corte. Se llamaba Kou Reirin, doncella del clan Kou. Aquella mañana sonreía con timidez mientras una de sus sirvientas la felicitaba por un tejido recién terminado. «Hoy todos van a quedar cautivados con usted, señorita», le dijo, y Reirin bajó la mirada, apenada, como si no terminara de creerse merecedora de tanto cariño. Una mariposa pasó revoloteando cerca de su rostro. Ella la siguió con los ojos, fascinada por un instante, hasta que una tos áspera le quebró el pecho. La fiebre, esa vieja compañera que jamás terminaba de abandonarla, había vuelto. La dama principal de su corte, Tousetsu, corrió hacia ella con el corazón en la garganta. «Estoy bien, susurró Reirin con esa sonrisa suave que usaba siempre para que nadie sufriera por su culpa. «Ya tomé mis medicinas». Faltaba poco para el festival Doble 5, cuando un cometa y una lluvia de meteoritos cruzarían el cielo. Reirin llevaba semanas soñando con ese momento. Quería pedir un deseo, uno de verdad, de esos que se guardan en el pecho como un tesoro. No sabía que esa noche su vida cambiaría para siempre. En la séptima pagoda, el corazón de la corte interna, vivían las doncellas destinadas a convertirse algún día en la consorte del príncipe heredero Gyomei. El emperador Genou y su emperatriz presidían la sala mientras las jóvenes de cada clan hacían una reverencia. Todas competían por el mismo sueño, pero solo una brillaba con luz propia. Reirin no necesitaba esforzarse para ser amada. Su bondad genuina, su risa sincera y su manera de disculparse incluso cuando no tenía culpa de nada, hacían que la corte entera la adorara sin condiciones. Ya nadie dudaba de que sería ella quien un día se sentaría en el trono junto al príncipe. Nadie excepto Shu Keigetsu. Escondida entre la multitud, la doncella del clan Shu observaba a Reirin con una mezcla de fascinación y odio que la quemaba por dentro. Su clan cargaba con mala fama. Se decía de ella que era vulgar, que se maquillaba sin gusto, que miraba al príncipe con una desesperación indigna de una dama. Y su tutora, Shugabi, ocupaba el rango de segunda consorte del emperador, justo debajo de la emperatriz. Y aún así, ni todo ese poder alcanzaba para comprar el cariño que Reirin recibía sin pedirlo. Cuando por fin llegó la lluvia de estrellas, el cielo se abrió en una cascada de luz blanca. Reirin levantó las manos, cerró los ojos y se preparó para pedir su deseo. Fue entonces cuando Keigetsu, consumida por los celos que llevaba años alimentando en silencio, se abalanzó sobre ella y la empujó con todas sus fuerzas. El mundo se incendió. Las llamas brotaron de la nada, envolvieron el jardín entero. Los ojos de Keigetsu ardían con un fuego que no era natural. Reirin cayó desde lo alto de la pagoda a un estanque de agua helada mientras una tormenta estallaba en el cielo, como si la noche misma quisiera gritar de dolor. El príncipe corrió hacia el lugar, con el pánico deformando su rostro siempre sereno. Keigetsu se desmayó en medio del caos. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba encerrada en una celda oscura, y algo, muy dentro de ella, ya no encajaba. Tousetsu llegó a la celda con el semblante endurecido por la furia, pero su voz sonó extraña, distinta, y eso la desconcertó a la prisionera más que las propias rejas. «Lastimaste a la persona que más quiero en este mundo», dijo Tousetsu temblando de rabia. «Vas a pagarlo con tu vida». «Espera, te equivocas, yo no...» Las palabras se atoraron en su garganta. Intentó explicarle una y otra vez, pero su voz se negaba a nombrar la verdad, como si un hechizo invisible le cosiera los labios. Y entonces vio su reflejo temblando en un charco de agua sucia. No era su rostro, era el de Shu Keigetsu. En el instante del empujón, algo más había ocurrido. Sus almas habían intercambiado de cuerpo. La verdadera Reirin, porque era ella atrapada ahora en la piel de su rival, no tenía ni idea de cómo ni por qué. Solo sabía que nadie le creería. Intentó ganarse la confianza de Tousetsu, contándole secretos que solo Reirin podía conocer, pero cada palabra sonaba a oídos de la dama como una burla cruel. «Alma corrupta», masculló Tousetsu con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que actuando como ella vas a convertirte en ella?». Le reveló furiosa que el diario de la señorita Reirin había sido robado días atrás, algo que Reirin, la auténtica, jamás había poseído. Pero el cuerpo original, herido y atormentado por pesadillas, había alcanzado a advertir la trampa antes de que todo
esto ocurriera. Reirin, temblando de miedo dentro de aquel cuerpo ajeno, susurró que sí, que era una villana, cualquier cosa con tal de que aquel dolor terminara. Tousetsu, antes de irse, le entregó una pequeña pastilla envenenada para que ella misma terminara con su vida. Después de eso se marchó, dejando sola a Reirin. Entre las sombras de la celda, una voz maliciosa comenzó a susurrarle que se rindiera. La llama de la vela creció de pronto, deforme y gigantesca, hasta proyectar el rostro de la verdadera Shuke Getsu. Los hijos del clan Shu somos hijos del fuego, dijo la aparición, con una sonrisa que sabía a victoria. Y yo puedo hacer algo más que nadie puede: robarte el cuerpo con magia prohibida. Todo había sido planeado. Keigetsu quería que Reirin, atrapada en su piel, cargara con la culpa de haber intentado matar a la propia Reirin. Quería que sintiera, aunque fuera por una noche, lo que era ser odiada, despreciada e invisible. ¿Sabes lo que es que todos te miren con desprecio?, le espetó con la voz quebrada por años de resentimiento. Fue ahí, en medio de la amenaza, cuando algo se filtró sin querer entre sus palabras. Por primera vez, alguien admitía en voz alta cuánto le dolía no ser amada. Detrás de la envidia de Keigetsu no había maldad pura, sino un corazón roto que llevaba toda la vida comparándose con una luz que nunca alcanzaba a tocar. Y sin embargo, incluso frente a tanto rencor, Reirin, todavía dentro de aquel cuerpo ajeno, no pudo evitar preocuparse por la fiebre que conocía también. Deberías enfriarte el cuello y las muñecas, dijo con dulzura. Ayuda a bajar la temperatura. El consejo, tan sincero como inoportuno, encendió aún más la furia de la aparición, que desapareció jurando que pronto la verían morir entre insultos y piedras. Pero Reirin, sola de nuevo, descubrió algo asombroso. Por primera vez en su vida, su cuerpo no temblaba, no había fiebre ni mareo, estaba por primera vez completamente sana, y en medio del miedo permitió que una pequeña chispa de alegría le calentara el pecho. El momento del juicio llegó envuelto en murmullos. Todo el mundo, el príncipe, la emperatriz, el rey y las doncellas, se reunieron para presenciar la sentencia de quien creían culpable de intentar matar a Reirin. El capitán de la guardia, un hombre serio llamado Shin, no ocultaba su desagrado por el espectáculo, pero el príncipe Yomei, con el rostro endurecido por el dolor, preguntó si alguien deseaba compadecerse de la acusada. Nadie respondió. Cuando la llamaron, caminó con la frente en alto, sin un solo temblor. Todos esperaban lágrimas, súplicas y un quiebre. En cambio, encontraron una calma que desconcertó a la sala entera. Empujaste a mi amada, dijo el príncipe con una voz que temblaba de furia contenida, a la única doncella comparable con un ángel. Ella, que en realidad era Reirin, hablando desde un cuerpo que no era el suyo, quiso decir la verdad, quiso gritar: soy yo, Yomei, soy Reirin, pero las palabras se negaron a salir, atrapadas por el mismo hechizo cruel. Sin querer, en un descuido lo llamó hermano mayor, como solía hacer solo ella. El príncipe palideció de rabia, nadie más tenía permitido llamarlo así. Entonces si eres una villana, masculló, dolido más allá de las palabras. El juicio de León comenzó. La encerraron en la jaula junto a una bestia hambrienta y todos contuvieron el aliento, esperando el peor de los desenlaces. Pero ella no temblaba. Si el león me muerde, moriré, le dijo a Shin con serenidad absoluta. Pero hasta que eso pase, sigo viva. No voy a sufrir un dolor que todavía no existe. Esa entereza, esa fuerza de voluntad inquebrantable, dejó mudo al capitán. El león extrañamente no la atacaba, y la multitud empezó a dudar de su culpabilidad. El príncipe, cegado por el dolor de ver sufrir a su amada Reirin, ordenó que hirieran a la bestia para forzar el ataque. El animal, enfurecido, se lanzó sobre ella. Todos cerraron los ojos, pero cuando volvieron a abrirlos, el león yacía inconsciente en el suelo. Nadie entendía nada, salvo ella, que ya acariciaba la melena del animal pidiéndole perdón. Una rata había mordido por accidente la pastilla envenenada, así que Reirin se guardó a la rata en la manga de su vestido para darle una despedida digna. El león, al tragarla sin querer, había caído por causa del veneno. Shin declaró que el juicio se completó sin incidentes ante el príncipe, ya que no había sido devorada, así que era inocente. El príncipe de mala gana aceptó el veredicto, pero no la perdonó. Puedes quedarte en la corte, dijo frío, pero si vuelves a insultar a Reirin o intentas ocupar su lugar, ordenaré que te corten la cabeza sin dudarlo. Cuando se retiraba de la sala, Shin se acercó, desconcertado por la mujer que tenía enfrente. ¿En serio eres esa clase de persona?, le preguntó sin lograr entender el cambio. Ella solo sonrió, cansada. Ya no soy quien he sido hasta ahora. Y esa frase, aunque nadie más lo supiera, encerraba toda la verdad que no podía decir en voz alta, que dentro de aquel cuerpo ajeno, atrapada por un hechizo, latía el corazón más fuerte y más amable de todo el palacio. Y mientras se tranquilizaba, una joven había ido a buscarla.
Amix, si quieres saber qué pasa después de este video, te dejo el resumen de los capítulos del 1 al 5 en versión manga. Nos vemos en el siguiente capítulo.